celular, afortunadamente, es muy repetitivo y eso les permite ir afianzando la repetición. Es una forma de aprender. En el caso del día de hoy nos pedía el programa que les explicáramos el síndrome y el caso de Phineas Gage, y a eso nos referimos el día de hoy. Doctor, tengo una Sí, pregunta. sí, ¿Ha visto otros casos como el de Phineas Gage o son muy frecuentes, de hecho. qué Eh, tratamiento le daría ya quirúrgico? Así Son como muy grabo. frecuentes, fíjate, se dan en traumatismo cráneoencefálico. Cuando hay un accidente, los accidentes en moto son lo que vemos todos los días y en muchos de los casos no llevan casco. Ustedes si van, ojalá ustedes no usen motocicleta porque no quiero verlos graves ni muertos. Generalmente ustedes cuando van en la calle ven una cantidad de motociclistas impresionante y pongan atención, la mayoría de ellos no respetan las reglas de tránsito. La mayoría de ellos no traen casco o traen una cantidad de personas que no deberían de traer. La mayoría de ellos suben los puentes y no está permitido que lo hagan. Bueno, pues frecuentemente vemos traumatismos craneoencefálicos y lo que sucede con estos pacientes es de que tienen un síndrome frontal, porque lo que se daña más comúnmente es el frontal y el temporal. Les dan contusiones hemorrágicas. En estas contusiones hemorrágicas, pues no se pueden operar a menos que estén ocasionando un gran efecto de masa. Se les da tratamiento médico nada más. Pero la característica principal de que, como se presenta clínicamente, es de que el paciente está totalmente desinhibido y agresivo. Se quita el suero, se levanta de la cama, empieza a agredir y a golpear a los familiares. Tenemos que administrarle medicamentos antipsicóticos y sedantes por algunos días incluso. Entonces, ese mecanismo de accidentes, lo que más comúnmente produce un síndrome frontal. Hay otras ocasiones que se desarrollan tumores grandes, meningiomas, gliomas, y que se afecta el lóbulo frontal y empiezan a producir los mismos síntomas. A veces el familiar los detecta precisamente porque dice la esposa, por ejemplo, del paciente: doctor, es que él no es la persona con la que yo convivía hace 2 o 3 años, ha cambiado mucho. Y precisamente se debe a que se empiezan a alterar estas funciones, pero cuando se trata de tumores, la alteración es mucho más gradual, a diferencia de los traumatismos donde se presentan inmediatamente el síndrome frontal. En el caso de tumores, como van creciendo paulatinamente, las funciones se van alterando en forma gradual y ustedes que no conocen al paciente parece que está normal, pero el familiar que lo conoce se da cuenta que algo no está bien. Entonces, esos son los casos más comúnmente que encontramos del lóbulo frontal, a veces por herida por proyectil de arma de fuego, pero en general lo más común es de que sucedan en los traumatismos cráneoencefálicos. No necesariamente tiene que darse un caso así tan severo como el de Phineas Gage. Generalmente con un traumatismo cráneoencefálico es suficiente para producir esta sintomatología. ¿De acuerdo? Gracias, Doctor, y doctor. ahí cuando son, por ejemplo, de balas, ¿influyen algo si se tiene que dejar adentro o el proyectil, o influyen algo si se deja o se saca? Sí, cuando son balas de pequeño calibre, generalmente se deshace el metal y se fragmenta y se le llaman esquirlas. Es imposible extraer cada una de las esquirlas, dado que te estaríamos extrayendo prácticamente toda esa zona de parénquima cerebral. Entonces se extraen las más superficiales y el resto se quedan ahí adentro. Cuando son balas de un calibre más elevado,
pues simple y sencillamente atraviesan el cráneo y salen por el otro lado. Entonces, depende del calibre con el cual sean agredidos. Sí. ¿Alguna otra duda? Cuando el ¿Nada? paciente está frontalizado y se pierden algunas funciones, y ya cuando se trata, ¿las puede recuperar? Se recuperan. En este caso que estamos hablando, qué bueno que me preguntas eso, de los traumatismos craneoencefálicos, pues los familiares están muy asustados porque dicen, pues así va a quedar, doctor, para siempre. No, realmente esto tarda alrededor de unas 3 o 4 semanas en que se retome la función porque no es un daño permanente. O si es en un solo lóbulo frontal, generalmente el del lado opuesto toma el control. Entonces, durante 3 a 4 semanas, pero generalmente vuelven a recuperar la personalidad. Gracias. En casos de tumores, por ejemplo, malignos, que se encuentran localizados en el lóbulo frontal, incluso podemos hacer lobectomía frontal, unilateral generalmente, y no tiene una gran repercusión porque el otro lado toma la función. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos quedan 7 minutos de la sesión Zoom. Si ahorita que se acabe nos volvemos a conectar a esta misma sesión. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vamos a seguir entonces. Esta es la siguiente clase, se llama Funciones del lóbulo frontal. Y estamos hablando específicamente de las funciones de movimiento, de las funciones motoras, de lo que le llamamos nosotros vía piramidal. El sistema motor, entonces, es el responsable del control del movimiento. Hay diferentes tipos de movimiento. El que vamos a analizar el día de hoy es el movimiento motor somático, el que mueve el músculo esquelético. El que mueve el sistema músculo esquelético se le llama sistema piramidal. Hay otro sistema que se llama extrapiramidal y ese se refiere a los movimientos finos, a los que controlan los núcleos grises centrales, a los que controlan el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el putamen, globo pálido. A eso se refieren los movimientos extrapiramidales, los que son involuntarios, vamos a decirlo. Pero ahorita lo que vamos a analizar es el sistema piramidal. Recuerden que existe otro sistema de motricidad que se llama sistema motor visceral, que se refiere al movimiento de las glándulas para expulsar su contenido y del músculo liso, sobre todo del sistema gastrointestinal. Y funciona a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, que eso ya lo veremos más adelante a la mitad del curso. En general, pues, vamos a analizar el movimiento del músculo esquelético, el que nos permite caminar, el que nos permite escribir, el que nos permite hacer la expresión facial de enojado, de contento, que nos permite saltar, hacer deportes. A ese tipo de movimiento me estoy refiriendo. Y esto se origina precisamente en una parte del cerebro que es el área motora, el área 4 de Brodmann. ¿En dónde? En la circunvolución frontal ascendente. Principalmente. Contribuyen con esta zona el área premotora y el área motora suplementaria. Con un poquito de fibras contribuye también el área 1, 2 y 3 del giro hipocentral, que en general está considerado una zona sensitiva. Para fines de enseñanza, de que les quede claramente, el origen de la vía piramidal es el área 4, ¿de acuerdo? Aunque ustedes deben de tener en consideración, ahorita que estamos estudiando todo esto, que puede tener también
aferencias de estas otras zonas. Pero para fines didácticos, el área 4 en la circunvolución frontal ascendente es donde se origina la vía piramidal o la vía del movimiento voluntario. En esta circunvolución frontal ascendente, les repito, esta imagen ya la vimos, se encuentra distribuida en toda la corteza cerebral, neuronas específicas que van a mover el pie, la pierna, el muslo, el tronco, la mano, los músculos de la expresión facial, la lengua, los músculos de la deglución. Todo eso está determinado ya previamente en una zona específica de la corteza cerebral de la circunvolución frontal ascendente o área 4. Nada más al margen de todo esto, quiero decirle que las neuronas envían prolongaciones axónicas o fibras de proyección y forman diferentes vías. La que vamos a revisar el día de hoy es la vía córtico-espinal, llamada también vía piramidal. Son sinónimos. Recuerden ustedes que en neurología hay muchos sinónimos. Vía piramidal igual a vía córtico-espinal. Y recordar que existen otras proyecciones como la córtico-vulvar, la tectoespinal, rubroespinal, intersticio espinal, pero todas estas las vamos a ir revisando, son de menor importancia, las vamos a ir revisando en otros temas. El día de hoy vamos a revisar la vía córtico-espinal o la vía piramidal, que son exactamente lo mismo. Este estudio que están viendo ahí es una resonancia magnética con una función ahí que se llama tractografía. Y esta tractografía precisamente nos permite visualizar estas prolongaciones axónicas de las neuronas que se llaman tractos y en la actualidad así se actualizan, así se visualizan. Queda menos de un minuto de la sesión, vamos a desconectarnos y vamos a volvernos a... Gracias. Bueno, ya no se conectan más, somos 71, creo que faltan. Le voy a pedir a la jefa de grupo que me tome lista. Sí, doctor. Bueno, entonces estábamos con esto se llama tractografía y esto nos permite estudiar en la actualidad la forma en que se distribuyen las vías de conexión cerebral. Esta imagen ya la habíamos visto y habíamos explicado que las neuronas, los cuerpos neuronales que se encuentran en la corteza cerebral, emiten axones a veces muy largos, que se llaman fibras de proyección. Y estos axones se unen en toda esta maraña de conexiones que se le llama corona radiada. Y todas estas fibras se unen en una zona muy específica que se llama cápsula interna. Ahorita vamos a ver en realidad a qué se refiere esta cápsula interna. Y específicamente hablando de lo que estamos tratando el día de hoy, que es la vía córtico-espinal o la vía piramidal, estas fibras se compactan todavía más para pasar a través de los pedúnculos cerebrales en el nivel del mesencéfalo, del tallo cerebral, para pasar a través del puente dorsal y llegar a una zona del bulbo raquídeo que se llaman pirámides. Hasta ahí quiero que entiendan el concepto perfectamente, porque el detalle de la clínica está precisamente aquí en esta zona que se llama pirámides. Este es un corte axial. Vean ustedes esta zona que les marqué aquí en verde y en azul
se le llama cápsula interna. La zona que está en verde es el brazo anterior. La zona que está en azul es el brazo posterior de la cápsula interna. Si vemos un estudio de resonancia o de tomografía, precisamente a esto corresponde la cápsula interna. El resto de las estructuras, núcleos grises que se ven por ahí, son precisamente los ganglios basales, globo pálido, putamen, etcétera, etcétera. Esta zona que está cerca del tercer ventrículo se llama tálamo, y entre el tálamo precisamente y los ganglios basales es por donde se encuentra localizada la cápsula interna. Esta es otra imagen de tomografía, perdón, es un dibujo que simula una tomografía o resonancia, y más o menos así vamos a ver precisamente brazo anterior y brazo posterior de la cápsula interna. Este sí es un estudio de resonancia magnética. Vemos nuevamente la misma imagen y se los estoy repitiendo porque es de suma importancia. Un infarto o una lesión aquí pequeñita puede causar síntomas extraordinariamente grandes. Esto es como se distribuye. Fíjense bien. Área 4, circunvolución frontal ascendente. Corona radiada. Brazo posterior de la cápsula interna. Pedúnculos cerebrales. Porción dorsal del puente. Pirámides del bulbo. En las pirámides del bulbo es precisamente donde estas fibras del haz córtico-espinal o de la vía piramidal se cruzan. Por ese motivo, el lado derecho controla el movimiento del lado izquierdo y viceversa. Ese es el motivo clínico de que aquí en las pirámides se cruzan las fibras. Nuevamente, es una imagen muy similar. Repito, corteza cerebral, área 4, cápsula interna, pedúnculos cerebrales, puente dorsal, pirámides del bulbo, cruzamiento de las fibras y formación de 3 tractos. Se divide en 3 tractos por debajo de las pirámides, ya en la médula espinal, y ahorita los vamos a ver. Entonces, la primera neurona, llamada también motoneurona superior, se encuentra en la corteza cerebral. La motoneurona inferior se encuentra en las astas anteriores de la médula espinal. Por ese motivo, en algunos libros van a encontrar lo que se le llama síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior. Y precisamente a eso se refiere. Trayecto. Hay unas células, ya lo van a ver en histología, hay unas células ahí precisamente en el área 4, en la circunvolución frontal ascendente, que son sumamente grandes. Estamos hablando de las neuronas de la corteza cerebral. De hecho, se le llaman, nos van a encontrar en algunos libros, como las células gigantes de Betz. Se encuentran en el área 4. Bueno, pues estas células gigantes de Betz del área 4 de la corteza cerebral, en la circunvolución frontal ascendente, emiten sus fibras de proyección que forman la corona radiada. Este pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, por el pie de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo, por la porción dorsal en el puente y llegan a las pirámides del bulbo. Más o menos 1 millón de fibras en cada una de las pirámides del bulbo. Son 2 pirámides, la derecha y la izquierda. Y más o menos llegan 1 millón de fibras. Se cruzan o se decusan el 90% de ellas.
Y a nivel de la médula espinal, ya van a cambiar de nombre. Bajando las pirámides, el 90% se cruzan y van a formar el haz córtico-espinal lateral. Es el más importante. El otro 10% va directo, pero tiene una manifestación clínica realmente poco relevante. Por eso les decía que este es el más importante porque es el que más manifestaciones clínicas presenta. Y este baja a través del haz córtico-espinal anterior en un 8% de fibras y el haz córtico-espinal anterolateral que corresponde a un 2% de fibras. Aún así, aunque este 10% no se cruza en las pirámides, una vez llegando a la médula espinal se cruza a nivel de la comisura blanca anterior. Entonces, de todas formas se cruza, pero no en las pirámides, sino ya directamente en la médula espinal. Bien. Hablando específicamente del que sí se cruza, es decir, del haz córtico-espinal lateral, desciende por la médula espinal y como va emitiendo fibras en todos los niveles, desde el nivel cervical, hasta el nivel torácico y lumbar, conforme va descendiendo entonces a nivel de la médula espinal, va disminuyendo de tamaño y eso es normal. Es como si un autobús lleno va bajando gente en diferentes paradas, pues al final va a estar prácticamente vacío. A eso se refiere porque va emitiendo fibras a todos los niveles. Es medial al haz espinocerebeloso posterior. Ingresa a la sustancia gris por una zona llamada zona intermedia. Estamos hablando ya de la sustancia gris de la médula espinal. Y se distribuye en las láminas 4, 5, 6 y 7. A nivel de la médula espinal hay sustancia gris, que son cuerpos neuronales también, y que se dividen en astas anteriores o motoras, astas posteriores o sensitivas, y hay una zona intermedia de transición. Bueno, pues a un histólogo se le ocurrió clasificar esta sustancia gris tan pequeña y clasificarla en láminas o zonas. Y a esto se refiere precisamente las láminas 4, 5, 6 y 7 de la clasificación de la laminación de Rexed, se llama el autor. Láminas de Rexed. Pues si les interesa para que lo revisen un poquitito más a detalle. Este es un corte axial de la médula espinal y vemos aquí precisamente lo que les decía yo, la sustancia gris de la médula espinal. Tiene unas astas anteriores motoras, unas astas posteriores consideradas sensitivas, tiene una zona intermedia y esta parte central es el conducto ependimario en la médula espinal. Alrededor de esta sustancia gris hay sustancia blanca que constituyen todos los haces ascendentes y descendentes y específicamente hablando del haz córtico-espinal lateral se encuentra localizado o viaja en esta zona de la médula espinal. Bueno, entendiendo esto, ya se cruzó el haz córtico-espinal lateral, pero el haz córtico-espinal anterior ese desciende sin cruzarse en las pirámides y ocupa un área oval adyacente al surco medio anterior. De todas formas, ya les mencionaba que se cruzaba en la médula espinal en la sustancia blanca anterior y este va a terminar a la lámina 4 de Rexed. El sistema de laminación, por cierto, lo vamos a revisar cuando veamos médula espinal, pero si quieren ahorita para que no les quede hueco aquí desde el punto de vista académico, se llama laminación de Rexed. Córtico espinal anterior es este. Esta es la laminación de Rexed. Si
Si analizáramos nada más la sustancia gris de la médula espinal, a esto se refiere. Y laminación se da realmente por características histológicas, más que nada. El otro haz es el haz córtico-espinal anterolateral, que tampoco se cruza en las pirámides, desciende igualmente y se cruza también en la comisura blanca anterior medular. ¿Qué función tiene esta vía piramidal? En general, los movimientos voluntarios, discretos y hábiles del músculo esquelético, de la expresión facial igualmente. Si se lesiona cualquiera de esta parte, estamos hablando de un síndrome de neurona motora superior. Si se lesiona la corteza cerebral, si se lesiona a nivel de la cápsula interna, si se lesiona a nivel de tallo cerebral, estamos hablando de un síndrome de neurona motora superior y se caracteriza por una paresia o parálisis, generalmente contralateral, con pérdida inicial del tono, es decir, hay una parálisis flácida, pero después, más o menos de una semana o 2 semanas, sucede todo lo contrario. Se empiezan a poner espásticos los músculos y entonces los reflejos van a estar hiperactivos cuando inicialmente ni siquiera tenían reflejos. Tiene también pérdida de los reflejos abdominales superficiales y cremastéricos y generalmente se caracteriza por la presencia de un reflejo patológico que se llama reflejo de Babinski. Este es el síndrome de la neurona motora superior. Vean ustedes este video rápidamente para recapitular lo mismo a lo que ya les mencioné. Corteza motora, células de la corteza motora de ambos lados emiten fibras que forman la corona radiada, llegan a una zona que se llama cápsula interna o brazo posterior de la cápsula interna. Y esas fibras descienden por los pedúnculos cerebrales, descienden por la porción dorsal del puente y llegan prácticamente a la zona de las pirámides a nivel del bulbo raquídeo. Estamos hablando de una cantidad impresionante de fibras. Aquí nada más van 3 fibras. Y una vez que llegan a las pirámides, ya mencionábamos que el 90% se cruza precisamente en las pirámides. Y entonces forman el haz córtico-espinal lateral, el córtico-espinal anterior y el córtico-espinal anterolateral, que salen y llegan finalmente a las laminaciones de Rexed que ya mencionamos y se van a las astas anteriores de la médula espinal, de donde salen a cada uno de los nervios raquídeos que nos van a permitir precisamente el movimiento voluntario de cada una de las estructuras. Este es el cruzamiento que yo les decía del haz córtico-espinal anterior, por ejemplo. Espero que con este video y con toda la repetición que les hice el día de hoy de por dónde pasa la vía piramidal, les quede sumamente claro el tema del día de hoy. ¿Alguna duda? Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Sí.
En este momento que vimos el haz corticoespinal anterior, me di cuenta que, bueno, no se mencionó si ocupa todos los segmentos de la médula o no. Yo tenía entendido que solamente ocupaba los segmentos tanto cervicales como torácicos superiores. ¿Esto es así? Ocupa todos los segmentos, pero no te mencionan quizás los lumbares, porque la médula espinal termina precisamente entre los niveles L1 y L2. Debajo de ahí no hay médula espinal, sino hay nada más lo que se conoce como la cola de caballo o la cauda equina. Entonces, pero donde hay médula espinal, hay haz córtico-espinal. Da fibras a todos los niveles. Entonces, la médula espinal inicia a nivel del foramen magno, cuando se termina el bulbo raquídeo, y termina en el cono medular, que se encuentra su punto final a nivel de L1, L2. Ok, ¿De acuerdo? doctor, perfecto. Entonces, los tres haces que se forman van a abarcar toda la médula. Toda la médula. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Chequé que, o sea, las fibras que salen de las células de Bell, algunas veces pueden regresar a la corteza y hacer una función inhibitoria. ¿Cómo funciona esto? ¿Estás hablando de la vía córtico-espinal? Ujú. No regresan a la corteza. De hecho, hay otro sistema de retroalimentación que va en dirección contraria. Esto que estamos viendo el día de hoy se llama la vía piramidal o vía córtico-espinal porque va de la corteza a la médula. Pero hay otro fenómeno contrario que se llama el haz espinotalámico. El haz espinotalámico lleva prácticamente toda la sensibilidad del cuerpo a través de la médula, pasando por el tálamo y llegando a la corteza sensitiva en la circunvolución parietal ascendente. Se encuentra un poquito más atrás del área 4. Y ese es el mecanismo de retroalimentación y de hecho es el mecanismo de reflejo. Si tengo la mano en la mesa y me dan un golpe con un martillo, el reflejo va a ser retirar la mano. ¿Y cómo funcionó eso? El golpe me generó dolor y ese dolor se transmitió a través del haz espinotalámico y llegar a la corteza sensitiva. Esta se conectó con la corteza motora y a través del haz córtico-espinal me generó el movimiento de retirar la mano. Lo mismo sucede cuando nos estamos quemando. Retiramos, es un reflejo. Quizás a esto te refieres, pero no es de que regrese el haz córtico-espinal, sino se refiere al haz espinotalámico, que lo vamos a revisar también en clases posteriores. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna otra duda? Disculpe, ¿es posible que por una embolia dañe alguna estructura o una zona del cerebro? Sí. De hecho, las embolias son términos muy genéricos que se refieren precisamente a un grupo de enfermedades que se llama enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral se divide en dos grupos, la enfermedad isquémica, que se refiere a los infartos, y a eso generalmente las personas les llaman embolias, y la hemorrágica. Entonces, los infartos o embolias, como le quieran llamar, aunque los términos más apropiados los vamos a ver también en una clase específica, pues se refieren a infartos y son muy, muy comunes, sobre todo en las personas ya de edad avanzada, por arriba de los 60 años, y en las personas que padecen del corazón, las personas que tienen cardiopatías. Entonces, sí es posible y son muy frecuentes. Lo ven todos los días, se ven. Gracias.
¿A eso te referías, Carla? Ah, sí. Ok. ¿Alguna duda más? Es que a mi abuelito le dio una y dice mi mamá que le dañó como el lenguaje. Sí, sí, sí. Seguramente fue en el hemisferio izquierdo y cuando ya se da este infarto, pues es irreversible prácticamente, desafortunadamente. Ya lo veremos con más detalle, pero los pacientes que se detectan en las primeras 3 horas se pueden revertir con una sustancia que existe en la actualidad que hace que el coágulo se deshaga. Pero ya lo veremos conforme revisemos ese tema en específico. Gracias. De nada, Carla. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, doctor. El día de hoy fui muy repetitivo. Si notaron, les repetí como 15 veces de dónde a dónde va la vía piramidal. Pero es de las cosas que no se les debe olvidar nunca, aunque ya pasen a otro módulo, son de las cosas que les deben de quedar muy claro porque lesiones de la vía piramidal la van a ver muy frecuentemente en medicina general y en cualquier otra especialidad se ve las lesiones de la vía piramidal o síndrome de neurona motora superior. ¿De acuerdo? Bien, entonces hoy sí terminamos ya por esta semana. Ayer no me recordaba que tenía esta clase y